Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Quizás la cuestión, para empezar, sería ¿qué se entiende por el sentido personal de la vida? Al menos por el título. Intentaré un poco exponer a qué me estoy refiriendo y después por qué la consciencia no dual puede ser un mecanismo muy interesante para poder superar o transformar ese sentido. Cuando hablamos de la vida, todos tenemos obviamente nuestra propia opinión sobre lo que es la vida y el sentido de la vida. Todos podemos pensar en el sentido de la vida, sobre todo y dependiendo del tipo de educación que hemos tenido, el contexto sociocultural en el que nos movemos, del tipo de pensamientos, ideas e incluso creencias que podemos tener. Ese conjunto de aspectos son muy importantes para dar cierto sentido a la vida que uno tiene. Otro de los factores que también son importantes para tener en cuenta el sentido de la vida de cualquier ser humano es el tipo de mecanismos que en su propia mente, a través de las emociones y los pensamientos, se originan constantemente en esa interacción entre lo que se llamaría el mundo interno y el mundo externo. Hay entonces una interacción constante entre lo que hemos aprendido a través de la cultura, de la educación. Hay una interacción constante en lo que eso origina en nuestra mente, en los pensamientos, en las emociones que en ese momento se están originando y viceversa. Es una especie de sistema retroactivo donde tanto lo que pensamos y sentimos como lo que experimentamos fuera del contexto de nuestra mente particular constituye tarde o temprano el sentido de la vida. Las relaciones personales, las relaciones sociales, las relaciones que podemos tener entre amigos, conocidos, familia, pareja o cualquier tipo de relación con un ser vivo. Incluso también el sentido de la vida nos lo puede dar la experiencia que tenemos respecto a la relación con animales, por ejemplo, o con nuestra propia experiencia en un lugar como la naturaleza, donde en cierto sentido también nos relacionamos con esa vida. La cuestión es que todos tenemos un sentido concreto de la vida. Y ese sentido concreto de la vida tiene normalmente un patrón fundamental y además que está desarrollándose constantemente en todo ser humano, con independencia incluso del contexto cultural donde nos movemos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Me estoy refiriendo a cómo funcionamos, cómo funciona la mente. Y cuando hablo de mente, en el contexto del budismo, no me estoy refiriendo solo al aspecto psicológico de la mente. Esto es una apreciación que es muy distinta en cuanto a la definición de la mente, tanto en Oriente como en el aspecto psicológico de la mente en Occidente. Normalmente, y siguiendo algunos líderes del budismo vajrayana, como por ejemplo el propio Dalai Lama, se explica que la mente, desde el punto de vista del budismo, es una red de interacciones tanto internas como externas en constante transformación que se comunican de forma dinámica y constante. En cierto modo, el sentido de la mente, entonces, en Oriente, no tiene que ver con un fenómeno interno subjetivo, subconsciente o inconsciente, sino que también tiene que ver con todo fenómeno externo. De hecho, en Oriente, el sentido de la mente no distingue entre lo interno y lo externo. Para la filosofía o la doctrina budista, por ejemplo, la mente es un continuo y la división entre externo e interno corresponde solo a una especie de pequeña falacia, la existencia del yo o el ego. Esto es importante colocarlo en el punto de mira de cualquier reflexión, porque entonces nos va a permitir, de algún modo, empezar a conectar con el patrón común y fundamental en el cual nosotros solemos tener la experiencia de la vida, y a través de este patrón, cómo nosotros interpretamos el sentido de la vida. Este patrón, para que nos entendamos un poco mejor, vendría a ser el patrón de la dualidad. Es decir, siempre tenemos el concepto externo, interno, arriba, abajo, día, noche. Si no hay muchas dualidades en muchos niveles distintos, tanto sociológicos, antropológicos, mentales, psicológicos, pero siempre existe este patrón de dualidad. Este sistema de dualidad tiene también como analogía
una lectura en lo que sería el sistema digital actual de nuestra era tecnológica. 01010101. En cierto modo, nuestra mente funciona, en cierto modo digo, muy parecido a cómo funciona el sistema digital en cualquier sistema tecnológico. 010101. Sí, no, sí, no, sí, no, blanco, negro, interior, exterior. Si nos fijamos, todos los sistemas, o la gran mayoría de los sistemas de desarrollo, tanto filosóficos como también ideológicos, que han existido en distintas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, se han basado constantemente en estructuraciones basadas en este patrón dual, en esta existencia dual, tanto a nivel social como a nivel personal. Yo, vosotros, o vosotros y yo. Tú y yo. Veremos si nos ponemos de acuerdo o no, si hay un diálogo o no, si hay al menos una tertulia o no, o si hay una discusión o no. Siempre es tú y yo. Hay una diferencia, hay una barrera. Y esta barrera, esta diferencia entre tú y yo, acaba fundamentando muchas de las percepciones que tenemos en nosotros de nuestra vida particular. Nos movemos emocionalmente, nos movemos ideológicamente, incluso llegamos a crear ciertas pautas de comportamiento emocional ligadas a ciertas creencias basándonos justo en esta dualidad. Yo y lo demás. Yo y un ser trascendente. Yo y un ser inmanente. Básicamente, tú, yo o tú. Es decir, objeto-sujeto. Así las culturas, los sistemas, las formas en las cuales se han desarrollado las ideologías que después han dado pie a muchos de los movimientos sociales o políticos, incluso en muchos países o civilizaciones, se han estado basando en gran medida entre yo y tú, el ser humano y la sociedad, o los sistemas y el ser humano, o la ideología y el ser humano. Si nos fijamos, básicamente esta dualidad lo que nos lleva es a entrar en un patrón muy claro de comportamiento en esa interacción entre sujeto y objeto, o entre una ideología y el individuo, o entre los deberes y los derechos, o entre cualquiera de las dualidades que podemos utilizar en nuestro sistema binario, en nuestra forma de pensar convencional. El budismo, por llamarlo de alguna manera, sin que el propio Buda hubiera fundado el budismo, porque no tuvo ninguna intención de hacerlo, plantea una cuestión un poco distinta. Dice, muy bien, el sistema dual nos ha permitido más o menos llegar hasta donde estamos hoy en día, con todas nuestros avances tecnológicos, con nuestra visión de la vida, con todo lo que hasta ahora hemos conseguido, pero ¿dónde queda el factor felicidad o el factor satisfacción del propio ser humano como ser libre, como individuo, más allá de los deberes y derechos que en su contexto social o cultural debe ejercer o debe poner en marcha? ¿Dónde queda ese punto de satisfacción o felicidad? ¿De qué depende? ¿De algo externo a él o de algo interno a él? Estas dos preguntas que acabo de hacer son también sofismas. No depende ni de algo externo ni de algo interno. Debería depender no solo de una dualidad, sino de un sentido donde la ausencia de la dualidad nos diera una experiencia de la mente o de la vida completamente distinta. Esta es la propuesta del título de esta tertulia. Intentaré ser también lo más breve posible para dar pie a poder preguntar, responder y así hacer más dinámica esta presencia. Pero el punto entonces se trataría de comprender o entender que existe una alternativa a nuestro sistema digital de experiencia mental. Existe una alternativa al 01010101. Quizás lo que en la ciencia actual más se acerque sea una visión de la física cuántica donde se expone, mejor dicho, que la dualidad 010101 puede ser superada. Es decir, el sistema digital puede ser también superado. La mente en su estado digital actual puede ser superado. Significa entonces también que si pudiéramos evitar o superar o transformar nuestra constante división entre sujeto y objeto, podríamos en gran medida, en muchos casos, también superar muchos de los conflictos personales, sociales e incluso de relaciones que pueden existir a cualquier nivel individual o grupal, y podríamos realmente comenzar a experimentar un estado de la mente y de las relaciones completamente distintas a lo que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. Es como si nos invitaran a vivir
en un estado donde, sin buscar la felicidad como un objetivo último, pudiéramos realmente ser felices, porque dejamos de buscar la simple satisfacción parcial o dualista, que siempre crea la dependencia y en la cual, curiosamente, la sociedad actual es una ávida consumidora de esa dependencia. Si tienes algo, vales. Si no tienes, no vales. Resumido, te valoran por lo que tienes. Triste. Sobre todo hoy en día, ¿verdad? Donde es más difícil tener. No te valoran por lo que eres, porque para valorarte por lo que eres deberíamos pasar del sistema dual, de la visión de la vida, a un sistema mucho más integrado, donde esa dualidad, esa comparativa, competitiva, destructiva, no estuviera tan presente. Sería mucho más adecuado, incluso desde el punto de vista de la convivencia social y personal, poder tener la experiencia directa de una consciencia no dual, de una vida o un sentido de la vida no dual, de un estado de la mente no dual. Esto puede parecer incluso teórico, puede parecer una especie de teoría metafísica o una propuesta más o menos elaborada, pero poco comprobable. Desde el punto de vista del Dharma, es decir, el método que el budismo utiliza, esto no solamente no tiene nada que ver con una ilusión o con una fantasía metafísica, sino que tiene que ver con una práctica real de entrenamiento de la propia mente. El budismo propone el entrenamiento de la mente, propone la superación del estado mental dual o digital en el cual estamos enfrascados y que origina una gran cantidad de conflictos tanto personales internos como interpersonales externos. Y esas técnicas, esos métodos que el budismo propone, se basan obviamente, entre otras cosas, en lo que llamamos meditación. Se propone al menos un entrenamiento de la mente que vaya más allá de la reflexión convencional. Estamos acostumbrados a reflexionar de forma convencional, de forma dual. ¿En qué se basa la reflexión convencional? En esa misma dualidad. Si nosotros no somos capaces de tener un estado consciente más allá de la reflexión convencional, todo lo que podamos pensar y reflexionar estará siempre en el mismo círculo y patrón del sistema y el sentido de la vida convencional. Luego, ¿cómo podemos salir de eso? Intentando percibir, meditar, practicar un sistema que permita superar esa dualidad reflexiva convencional. Dicho de otra manera, un sistema que permita poner en primera línea no solo conclusiones intelectuales o conceptuales, sino sobre todo experiencias directas del practicante. En cierto modo, el budismo llega a ser como un sistema de aplicación, de transformación de la propia mente, pero no basados en teorías, sino en experiencias personales y comprobables. Es muy importante esto, casi se parece un poco al método científico o los métodos científicos, donde se puede decir que la reproducibilidad o la probabilidad de encontrar y de poder repetir el mismo resultado durante un tiempo es una prueba de que eso realmente llega a ser así. En la práctica del Dharma ocurre algo muy parecido. O practicamos, contrastamos y verificamos si eso es así o no nos conformamos con la teoría conceptual sobre lo que es la mente no dual o lo que es la mente dual. ¿Cómo entonces podemos transformar nuestra vida? Quizás la pregunta sería, ¿tenemos ganas de transformar nuestra vida? Porque claro, si no tenemos ganas de transformar nuestra vida, ¿para qué la vamos a transformar? Ahora, ¿queremos transformar nuestra vida basándonos en un patrón repetitivo, constante, que nos ata a las consecuencias dualistas en las cuales estamos inmersos? Que esto, en el contexto budista, se llamaría estar dentro del samsara. Pues para salir del samsara, para poder superar esta dualidad, tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y luego debemos aplicar un método que haya sido contrastado no solamente por unos cuantos cientos o millones de practicantes, en el caso del budismo,
sino especialmente contrastado por el propio practicante, aquel que primero reflexiona de forma conceptual sobre la teoría, pero después comprueba en la práctica si eso funciona o no. Eso sería, en cierto modo, la meditación. Curiosamente, desde el punto de vista del budismo, podríamos decir que nuestro estado dual de pensamiento, nuestro sentido de la vida convencional, es un estado mental alterado. Mientras que cuando tienes la experiencia de la mente libre de la dualidad, es justo el estado natural de la mente no alterada. Ya sé que esto suena raro, pero resulta que si reflexionáramos mucho o estudiáramos mucho lo que es el Abhidharma o los textos y todas las teorías y prácticas que se han ido desarrollando durante siglos en el budismo, podríamos finalmente llegar a una conclusión parecida o también practicar para comprobar si esa conclusión es válida o no. Como diría el propio Buda, antes de morir, no creáis lo que yo os diga, no creáis los libros sagrados que yo os pueda presentar, ni siquiera creáis las doctrinas que yo os pueda decir. Comprobad lo que estoy diciendo, practicadlo y si os funciona y tenéis la experiencia de ello, entonces aceptadlo. Es muy pragmático el budismo en este sentido. Así como se puede superar la consciencia no dual, estamos basando esa superación en intentar ir más allá del simple enfrentamiento conceptual, dialéctico, ideológico, o el simple enfrentamiento entre creencias, creando siempre conflictos entre dos posiciones, muchas veces artificiosas, muchas veces basadas en la simple defensa parcial de una determinada área o de creencia o de ideología o de pensamiento. Se trata de ir mucho más allá de los conflictos artificiosos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de los programas o tertulias que nos podemos encontrar muchas veces entre 3 o 4 personas? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues si hay un poco de vidilla, si hay un poco de movimiento, si hay enfrentamientos, si hay posiciones lo más enconadas posibles, parece interesante. Y si hay posiciones distintas, pero que se intenten complementar unas a otras, no suele ser demasiado interesante, porque no hay ¿cómo se dice esto? Chicha, lucha, sangre, debate en el entendido, en el sentido dualista, fijaos. Por ejemplo, en el Dharma, en el budismo, hay debates también dialécticos, pero sin entrar en la simple competición destructiva sobre quién tiene razón, sino que se basa la dialéctica en una capacidad de complementar puntos de vista incluso completamente opuestos y ver los puntos de conexión de los puntos de vista diferentes, con el motivo y con la finalidad de conseguir que finalmente todas las personas que intervienen en ese debate tengan un enriquecimiento no solo personal, sino también conjunto y colectivo. Creo que eso está alejado de algunas tertulias, me parece. Completamente. Es un sentido también, si queréis, oriental, pero es bastante eficaz. Eso ha dado un sentido de la cultura, ha dado también un sentido del estudio de la mente durante muchos siglos, bastante sofisticado. Muchos piensan que a lo mejor el budismo puede ser una tradición de 2500 años, pero que se ha quedado un poco obsoleta en comparación con los avances tecnológicos o con los avances en el campo de la neurociencia, la psicología, la sociología o la antropología. Pero permitidme esta opinión, creo que eso es una opinión bastante sesgada, falsa y desconocedora de la realidad de 2500 años de prácticas constantes sobre la mente. No la mente en su estado psicológico, me refiero, a la mente un poco más profundo que eso. Así el ser humano y su sentido de la vida, si nos fijamos, acaba siendo una especie de ruleta o de montaña rusa entre soy feliz o no soy feliz. Y desgraciadamente, como estamos aplicando el patrón dual, y la sociedad donde estamos también lo que hace es hacerlo más relevante, acabamos convirtiendo nuestra vida en tengo o no tengo, tengo o pierdo. Yo soy respecto a lo que tengo, y si no tengo, dejo de ser. Muy, muy, muy triste. Luego pensamos, ¿por qué soy infeliz?
¿Por qué estoy triste? ¿Por qué el sentido de la vida se me escapa? A veces reflexionamos, acumulamos y caemos en algunos de los grandes problemas del siglo XXI. Por ejemplo, uno de ellos es el de la acumulación. ¿Estamos tan acostumbrados por nuestro patrón dualista a coleccionar? Coleccionamos ideas, coleccionamos deseos, coleccionamos conceptos, coleccionamos teorías. Eso sí, siempre argumentadamente. Lo hacemos para comparar. ¿No será que lo hacemos porque no somos capaces todavía de ir más allá de ese patrón dualista? ¿No será que eso, en cierto modo, calma nuestra ansia de buscar algo más y como no sabemos encontrarlo, nos entretenemos en esta especie de rueda constante de acumulación, acumulación, acumulación? No solo hablo acumulación material. Queremos acumular, queremos coleccionar. Queremos, en definitiva, a través de la acumulación y la colección, acabar simplemente manteniendo lo que sería el concepto del ego. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida giran en torno al ego. No decimos muchas veces yo soy, más bien muchas veces decimos yo tengo. Así entonces el sentido de la vida dual está muy, muy enraizado en el concepto del ego y en lo que éste es capaz de hacer para autodefinirse y automantenerse constantemente como algo diferente a lo demás. Yo y lo demás. Y cuando te dicen o te explican que existe un sistema no dual, te explican que existe un mecanismo, una técnica meditativa con la cual puedes deshacer esa dicotomía entre sujeto y objeto, entre yo y lo demás, ¿sabéis a quién le entra miedo? Miedo escénico, especialmente al yo. Porque normalmente cuando se habla de un sistema no dual, se acaba quizás a veces llegando a la conclusión que es una ausencia de yo. En cambio, un sistema de consciencia no dual significa simplemente la superación de la dualidad sujeto y objeto, pero no la desaparición de la identidad que experimenta ese estado no dual. Eso es muy importante para comprender entonces que el sistema no dual, la consciencia no dual, no es una inconsciencia o un estado aletargado o extasiado de la vida. Todo lo contrario. Es una percepción mucho más intensa de la vida, no modificada, no mediatizada ni por el ego ni por el sistema dual de nuestro 01010101. Así, ¿cómo podemos experimentar esta consciencia no dual? Bueno, a veces lo podemos hacer. De hecho, algunas tradiciones espirituales lo proponen a través, como se dice en el budismo, de la compasión. No estoy hablando de la pena. No hablo de la pena por uno mismo o la pena por los demás. Estoy hablando de la compasión como el deseo genuino de al menos aspirar a que ningún ser, o al menos los seres, dejen de sufrir realmente. Cuando uno se conecta y se comunica con esta aspiración, con este deseo, por algunos momentos, igual que ocurre con el concepto del amor o la experiencia del amor, uno se olvida de sí mismo, del yo, y ese olvido del yo a veces es una puerta que abre la experiencia de la consciencia no dual. De ahí que muchas tradiciones religiosas o no religiosas apunten al amor y la compasión como medios extraordinarios de superar esa dualidad, ese sistema de 010101. Y no estoy hablando de un simple concepto o no estoy hablando de un estado emocional alterado. Estoy hablando de un estado de consciencia no alterada o mediatizada por el yo. Ese estado de consciencia sí es una vivencia real y sobre todo profunda de amor y compasión. Dicho eso, y no me quiero alargar mucho más, porque no sé si llevo un ratito, unos 20 minutos, creo que sería bueno, a partir de aquí, si os parece bien, pues originar esta tertulia y así podemos intercambiar opiniones y cuestiones si queréis comentar. Buda dijo, yo no pienso en el cielo mientras haya hambre en la tierra. Y Karl Marx dijo,
voy a poner la dialéctica de Hegel sobre sus pies. La materia es anterior a la forma. ¿Qué opina acerca de todo esto? Bueno, una aclaración. Poner palabras en Buda 500 años después de su muerte, porque antes durante 500 años era transmisión oral, y luego en el Canon Pali se acabaron de exponer por escrito muchas de sus enseñanzas, es un poco arriesgado, pero supongamos que dijo esto Buda, y en todo caso Hegel también apunta a algo así. Volvemos otra vez a un sofisma. Yo pienso que esto es un simple sofisma. Materia, el ser o la manifestación de la materia o viceversa. ¿Seguimos jugando? ¿Cuántos filósofos puedo encontrar que apoyen que la materia fue antes que la energía, por decir algo? ¿O cuántos filósofos puedo encontrar que puedan también empezar a argumentar sobre que la energía fue anterior a la materia? ¿Cuántos filósofos puedo encontrar que hablen de la acausalidad del tiempo y el espacio? Podemos estar jugando todo el tiempo sobre opiniones de filósofos, pero lo interesante es, ¿seguimos jugando o apuntamos a un sistema que pueda superar cualquier tipo de dialéctica basada en el juego? Esa es la propuesta. Yo no me atrevo a opinar sobre Hegel, ni mucho menos, o sobre Buda, simplemente intento averiguar cuánto de lo que dicen puede estar de acuerdo a mi propia experiencia, hasta dónde haya podido llegar. Esa experiencia se basa entonces también en la práctica de la meditación. Entonces, prefiero dar mi opinión, que puede estar equivocada, es una opinión solamente, en base a esa experiencia. Es mi opinión. Para mí, por ejemplo, igual que quizás para muchos científicos actuales, la división entre materia y energía es solo una división puramente mental del yo. Las matemáticas pueden demostrar esto tranquilamente, la física en ciertos sentidos puede demostrar esto tranquilamente. ¿Qué estamos percibiendo en este momento? Lo que nuestros 5 sentidos permiten que percibamos. ¿Quién traduce lo que permiten percibir los 5 sentidos? La consciencia. ¿Esta consciencia por quién está mediatizada? Por el yo, tu personalidad, tu cultura, tus ideas, tus creencias. ¿Qué estás percibiendo? No estás percibiendo la realidad. Solo lo que tu consciencia traduce de lo que tus 5 sentidos pueden percibir. Pero como este es el código social, cultural, habitual, pensamos, esta es la realidad. ¿Cómo? Hola, una pregunta, por favor. Yo creo que usted tiene una muy buena visión panorámica de lo que está el desarrollo actual del budismo, no solo en España seguramente, sino también en Occidente. Y me gustaría hacerle una pregunta muy general. ¿A qué atribuye el crecimiento del budismo en Europa, por ejemplo? Primero a una certeza y después a una falsedad. La primera certeza sobre el budismo y su crecimiento natural y la simpatía que produce es muy simple. El budismo propone pensar. Te da libertad para pensar, para reflexionar, para decidir aceptar o rechazar. Si Buda dijo en un escrito, en un canon, no tengo ni idea de lo que es la muerte, qué hay después de la muerte, ni lo que es el infierno, ni el cielo, ni nada, simplemente practico. Si dijo esto, yo puedo estar de acuerdo o no con esto, y puedo decir no estoy de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Es decir, la libertad de pensar es algo que atrae mucho a la cultura occidental. Y eso ha ido a favor entonces de la aceptación del budismo y ha hecho que el budismo caiga también en un error típico y clásico que solemos tener, y es pensar que el budismo es una filosofía de vida y nada más. Pensamos, no es una religión. Error. Resulta que el budismo es ambivalente. Significa que comparte, aunque a nuestro pensamiento occidental nos cueste entenderlo, al mismo tiempo y coexiste al mismo tiempo tanto el aspecto religioso como el filosófico.
¿El budismo es una religión? Sí. ¿El budismo es una filosofía de vida? Sí. Las dos cosas. No hay dualidad en el budismo en ese sentido. Lo que ocurre es que muchas personas, sobre todo en Occidente también, por su experiencia religiosa con otras religiones no budistas, han creado una especie de anticuerpo hacia la religión, ¿no? Y este movimiento también se puede observar sociológicamente en Europa de una manera muy evidente. Y esos anticuerpos han hecho creer que todo lo religioso hay que tomárselo con cierta calma. Y eso, cuando el budismo ha aparecido y muchos han interpretado que es fácil practicar el budismo como filosofía de vida, han dicho, esta es la mía. No es una religión, es una filosofía. Y sin darse cuenta están entrando entonces en contacto con una tradición también religiosa. Y estos dos factores, creo, uno por un equívoco y otro por una realidad, han hecho posible que en Europa, especialmente, y en otros países también, hay un crecimiento importante. En Estados Unidos también, pero hay también unas grandes corrientes de transformación o exposición religiosa de otras religiones que están actuando mucho en la sociedad americana, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Pero bueno, es otra cuestión esa que ya entraríamos en otro momento. Yo creo que estos dos factores son fundamentales en ese crecimiento natural que ha habido del budismo. Nos podemos encontrar con personas que digan, me gusta mucho el budismo, me encanta, de hecho quiero meditar. Claro, ¿por qué? Porque en su cabeza no existe todavía el concepto de budismo-religión. Y es una obviedad. Por ejemplo, yo no tengo los votos monásticos y por lo tanto, como practicante de budismo, puedo decir que estoy en una línea de practicante laico. Significa, tengo familia, tengo trabajo, vivo en la sociedad, no me retiro a un monasterio y sigo meditando y practicando budismo. Es una visión de budismo muy práctica también, muy cercana a la sociedad, y eso trae mucho también. Ahora, si tienen que decirme que para ser budista me tengo que ir a un monasterio, me tengo que rapar el pelo, no tener familia y otras cosas, me lo voy a pensar bastante. Claro. Entonces, ¿veis? Estos son factores de facilidad que permiten que el budismo se desarrolle con mucha alegría en Occidente. Otra cuestión también muy importante que está ligada al libre pensamiento es, claro, la ausencia de dogma. No existen unos dogmas inalterables que mantengan una doctrina. Si os fijáis, incluso el propio Dalai Lama está en constante comunicación con neurocientíficos, científicos, psicólogos, antropólogos y demás, intentando contrastar constantemente las enseñanzas budistas con los últimos avances de la ciencia en el campo del conocimiento de la mente, especialmente de la mente o de la física también. Y eso demuestra que el budismo no apunta a posiciones inamovibles, y eso también gusta mucho a los librepensadores y a los occidentales. Ahora, tiene su peligro. Podemos estar jugando con el libre pensamiento, con el contraste de información, con la supuesta investigación, hasta, como diríamos los budistas, muchas vidas, y aún así no acabaríamos. Porque como veis, el juego de la dualidad permite alargar y alargar y alargar y alargar el conocimiento o la colección de conocimiento. Pero debería haber algún momento en el que el ser humano dejara de querer coleccionar conocimiento e intentara ir a la experiencia del conocimiento. Quizás el sentido de la vida nos lo dé la experiencia del conocimiento, no la simple comparativa y el simple juego de la comparativa entre conceptos, ideas y filosofías. Esto que os estoy explicando también da una idea de por qué el budismo pues está teniendo un gran crecimiento y una gran simpatía en Occidente. De nada. Primero agradecer la conferencia del señor ponente, y particularmente me ha gustado mucho, y luego le quería preguntar que, vamos, al menos yo pienso que la historia de la humanidad pues es la historia de guerras, de conflictos, que nosotros nos pasamos la vida compitiendo entre unos y otros, con el deporte, en las oposiciones. Es que no piensa el ponente, por ejemplo, que la naturaleza del hombre es así, en lugar de ser la naturaleza que predica el budismo pertenecería al deber ser de la conciencia del hombre, y el ser, lo que ocurre realmente en la naturaleza humana, no es así, por desgracia. Gracias. De nada, gracias también. Yo tengo serias dudas que todo el comportamiento humano sea consecuencia de su propia naturaleza. Tengo serias dudas.
¿Por qué? Pues porque tu personalidad, nuestra personalidad, está construida en base a la información, al conocimiento y a la cultura en la que te desenvuelves. Si esa información, cultura y conocimiento se basa en la competición o en la competitividad destructiva, imagínate cómo vamos nosotros a asumir eso. Lo asumimos como algo tan propio que acabamos pensando que esa es nuestra naturaleza. Pero si hiciéramos una investigación y un análisis profundo de lo que es la mente del ser humano, más allá de su estructuración cultural o su información conceptual, empezaríamos a descubrir que no estamos tan mediatizados por esa competitividad y que estamos muy enraizados, más de lo que pensamos, en la complementariedad, que es muy cercana al concepto de amor y compasión que os decía antes. Ese es el punto. Entonces, nosotros, como seres humanos adultos, hoy en día tenemos la elección de seguir repitiendo el patrón dualista en el cual tenemos que justificar la competición ganando y perdiendo otro, ¿sí? O podemos elegir, en partes de nuestra vida al menos controlables, no en nuestro trabajo, que nos obliga en cierto modo a seguir ese patrón si queremos tener un trabajo, aquellos que tengan suerte de tener un trabajo, pero fuera del trabajo, en contextos controlables, podemos empezar a actuar no compitiendo a ver quién gana o pierde, no quién tiene razón y quién no la tiene, sino simplemente en complementar distintos puntos de vista. Y si no nos ponemos finalmente de acuerdo, respetar que no nos ponemos de acuerdo. ¿En base a qué? En base a comprender que en última instancia no es una cuestión de imposición, es una cuestión simplemente de poder comprenderse uno a otro. Hoy en día se habla mucho de para comprenderse hace falta respeto, para tener respeto hace falta comunicación. Perdón, esas son palabras. Actuemos así, seamos consecuentes con eso. Significa entonces reflexionar de forma profunda qué significa el respeto, qué significa la colaboración, qué significa realmente la comunicación. No sé si os habéis dado cuenta, pero a veces veis a dos personas, yo he visto a dos personas hablando una con otra, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y entonces una de ellas empieza a hablar, y la otra persona está así mirándola, está diciendo, ajá, ajá, y esta sigue hablando. Y el otro está así, ajá, ajá, ajá. ¿Sabéis qué está pasando dentro? Está diciendo, acaba ya, que yo voy a decir la mía, acaba ya. Pero externamente está diciendo, sí, te entiendo, sí. Cuando esta persona ha acabado, la otra dice, estoy de acuerdo contigo, pero, y entonces empieza taca. Y la otra que estaba antes hablando hace así, ajá, sí, y por dentro está pensando, no estoy de acuerdo con nada de lo que estás diciendo y ahora te voy a decir la mía. Finalmente, dos personas que exteriormente parece que se comuniquen, no se están comunicando, solo están peleando dialécticamente o mentalmente. Eso es competir, y ese es el patrón dualista a lo que hacía referencia antes. ¿Veis? ¿Cómo superamos este patrón dualista? Comunicándonos de verdad. ¿Qué significa? Aprender a escuchar. No querer imponer nuestra idea, sino realmente escuchar la idea del otro y reflexionar sobre la idea del otro. Y si realmente siento, deduzco, reflexiono y me parece una idea acertada, sin ningún tipo de apego a mi idea, es decir, sin egoísmo, aceptar la idea del otro. No es ningún problema. Porque busco la complementariedad, no el enfrentamiento. Muchos de los enfrentamientos que tenemos, muchas de las opiniones comunicativas que damos, desgraciadamente están mediatizadas por el ego. Están mediatizadas por nuestras frustraciones, necesidades y lo que en el budismo se llaman las emociones perturbadoras que están en el estado mental convencional, que es el que usamos normalmente. De tal manera que las relaciones no acaban de ser relaciones genuinas, sino basadas especialmente en las acciones o reacciones que tenemos según la emoción que tenemos. Por ejemplo, si un día estamos tristes y nos dicen qué mala o qué malo eres, nos pondremos más tristes. Si un día estamos contentos o contentas, nos dicen qué mala o qué malo eres, lo aguantaremos mejor. La frase es la misma. Nuestro estado mental, según estemos, y nuestra reacción va a cambiar. Este es el sistema dual. El budismo propone superar esto. Para superar esto tenemos que empezar a investigar qué es la mente, investigar qué es el yo, investigar qué es la realidad. Y cuando digo investigar no me estoy refiriendo a teorizar sobre ello, estoy hablando de sistemas de comprobación experiencial personales. A eso se le llama meditar.
la meditación. Entonces, sería a través de la meditación que se superaría el sistema individual de sujeto-objeto, ¿no? De relación sujeto-objeto, a través de una meditación que investigue sobre qué es la realidad. Vale. ¿Cómo sería ese proceso? Bien. Un poquito más, y luego una pregunta. ¿Cómo sería, en el caso de superarlo, ya que estamos especializados en la realidad, y esto se imagina, cómo sería ese vivir en un estado normal? Correcto. La primera cuestión es muy difícil simplificar un sistema llamado meditación en, por ejemplo, una sesión. Mirad, existe otro síndrome en el siglo XXI, se llama el síndrome de la inmediatez. Necesitamos urgentemente un botón donde poner ahí el dedo y que nos salga el fast food espiritual, es decir, que nos salga ya el producto hecho. La meditación, desgraciadamente, no es un producto hecho a la medida de la gente. Es un sistema que requiere entrenamiento, requiere una sistemática y requiere también una disciplina y una perseverancia. Dicho eso, antes de entrar en lo que sería una experiencia de la mente no dual, habría que, primero, calmar nuestro estado de la mente convencional. Fijaos que hablo del estado de la mente convencional dual, al cual antes he hecho referencia diciendo que es un estado de la mente alterado. Claro, la gente piensa, bueno, es que yo me relaciono así, debo ser normal. Que te relaciones así no significa que sea normal, significa que es lo más normal en la sociedad. Ahora, el sistema alterado de relaciones, es decir, las emociones que perturban nuestro estado mental natural, deben ser primero calmadas. Entonces hay unas técnicas de meditación que se llaman justo calma mental. En tibetano sería shine. También se le puede llamar shamatha. Es un sistema que está basado especialmente en la calma mental. ¿Qué significa? En conseguir que toda la cantidad de agua hirviendo que hay en la olla de nuestra mente baje. Poniendo un poco de agua fría, baja todo el nivel de calor que hay en esa olla. Es decir, que nuestra mente consiga bajar su velocidad de pensamiento y bajar también la cantidad de emociones que perturban su estado mental. Este shiné lo que consigue es calmar la mente. Cuando tenemos la mente calmada, surge un fenómeno muy interesante. Mientras más calmada está la mente, menos presente está el yo. Y mientras menos presente está el yo, más fácilmente podemos utilizar entonces lo que llamamos meditación analítica o vipassana, es decir, lactón, visión superior. Ese tipo de meditación entonces se basa en un análisis objetivable del estado de la mente no dual. Y digo análisis objetivable porque en ese análisis racional no entra la filia o fobia que el ego tiene sobre la mente, la realidad o el sistema de la vida. Cuando nosotros trabajamos con este lactón, es decir, con este tipo de enfoque, poco a poco empezamos a tener la experiencia no dual, es decir, la no diferencia entre yo observando un fenómeno y el propio fenómeno. Esta experiencia no dual entonces te da una libertad y te da una independencia muy poderosa respecto a la sociedad. Fijaos, ¿qué es lo que menos les interesa a las ideologías que manejan el sistema social y cultural actual? Lo que menos les interesa es que una persona sepa pensar por sí misma y sepa decidir por sí misma. La práctica de la meditación te da mayor independencia de cualquier creencia, ideología, sistema, opinión o falsa información que pueda existir en la sociedad, porque no te hace depender de esa información, sino solo de tu propia experiencia en ausencia de objeto y sujeto. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a ese nivel de trabajo en la meditación, conseguimos mayor independencia y libertad, incluso de las ideologías y de las creencias, de las culturas. Pero al mismo tiempo, aunque tengamos independencia, tenemos mayor criterio y además, gracias a la práctica de ese amor y compasión que os decía antes, una mayor capacidad de integrar las diferencias y de complementar las diferencias.
Y yo creo que eso es una manera de ser feliz y hacer feliz a los demás. ¿No os parece? Ahora, para conseguirlo, lo siento, pero no hay un método reducido, pequeño, o por ejemplo, no se trata de hacer una sesión de meditación una sola vez, ¿sí? Hay que comprender primero el método, se llama Dharma. Hay que reflexionar sobre el método, no aceptarlo, reflexionar sobre él. Luego hay que tener al menos unas instrucciones válidas sobre lo que es la meditación o la práctica del Dharma. Hoy en día a muchas cosas raras les llaman meditación. Y deberíamos tener muchísimo cuidado porque muchas cosas que se hacen no son meditación. ¿Podrías poner algún ejemplo de eso? Por ejemplo, hay personas que dicen, vamos a meditar. Te sientan en una posición determinada y entonces te explican que debes ver un objeto como la llama de una vela delante y que eso, viendo la llama de una vela, es meditar. Respuesta, cuestión. Estar viendo un objeto, lo que llamamos en meditación soporte, no es un estado de meditación, es solo una fase del proceso meditativo llamada concentración. Luego, si tú estás una hora viendo la llama de una vela, vas a conseguir un nivel de concentración muy bueno, pero no vas a entrar en la metodología de la meditación real. Otro ejemplo, después de estar una hora mirando la vela, alguien te dice, y ahora visualiza que estás bajo el agua, en el mar, y que cada vez vas flotando, y que vas bajando cada vez más profundamente, y te encuentras con una escena maravillosa, y ahora te has de sentir feliz, y ahora visualiza que surge una luz de este lugar, y tú te fundes con la luz, y te vuelves más feliz todavía. Esto no es meditar, esto solo se llama una técnica de visualización. La imaginación creativa, la visualización, solo es una parte de la fase de meditación, pero no es meditar. ¿Dónde entramos en la meditación? Os lo explico un poco para resumirlo, ¿sí? Primero se trata de nuestra atención normalmente está dispersa. Sabéis, nuestra mente está siempre pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Y el 95% de las cosas que pensamos o sentimos están relacionadas con el pasado o con el futuro. Curioso. Pero no con el presente. Entonces lo primero que hay que hacer es centrar la atención consciente en un solo objeto, que puede ser un objeto externo o puede ser un objeto imaginado. Eso se llama poner atención en el soporte, es decir, centrar toda nuestra atención en un solo objeto. Claro, si estamos haciendo una visualización es muy difícil centrar la atención en un objeto, porque estamos moviendo constantemente nuestra atención mental. Cuando hemos hecho esto, y hemos permanecido así, de esta manera lo que hacemos es centrar toda nuestra atención consciente entre un objeto y un sujeto, quien observa y el objeto observado. Ahora, si os fijáis, en la meditación, cuando estamos en este proceso, entre el sujeto y el objeto hay una dualidad. Entonces, tiene que haber un momento en el cual fuerzas, de alguna manera, o a través de una técnica determinada, que no exista diferencia entre el objeto y el sujeto, quien observa y el objeto observado. En ese momento, lo que haces es simplemente estar en el estado de meditación, en un estado no dual. ¿Por qué es un estado no dual? Porque no notas la diferencia entre sujeto y objeto, pero existe un punto fundamental para distinguir una meditación de un estado de ignorancia. En la meditación, en ese estado, hay consciencia, lucidez plena. En un estado de no meditación, cuando eliminas la diferencia entre sujeto y objeto, estamos inconscientes. Es decir, en pocas palabras, o en otras palabras, estar colgado. Nos colgamos, ¿sí? Así la diferencia entre estar colgado y meditar es la presencia de esa consciencia, lucidez plena, en ausencia de sujeto y objeto. Eso sería entonces, muy a grandes rasgos, el proceso de meditación. Así, cuando vamos entonces a cursos o a lugares donde dicen, vamos a meditar, y simplemente nos estamos relajando, a través de una visualización, tened conciencia al menos que no es una meditación efectiva, solo es una parte de un proceso meditativo. Si estamos en una técnica que hoy está muy de moda, de mindfulness, donde dicen concéntrate en un objeto, tal, y centra toda tu atención, está muy bien, pero a eso no le voy a llamar meditar, le voy a llamar una parte del proceso meditativo, la concentración.
Te va a hacer mucho más eficiente en tu trabajo, desde luego. Va a aumentar tu capacidad de atención en tu trabajo, desde luego. Pero fijaos, la diferencia entre especialmente algunas técnicas de mindfulness y la meditación desde el punto de vista tradicional es que la meditación desde el punto de vista tradicional no está buscando solo tu eficiencia en el mundo social, sino el conocimiento último de quién eres y qué es la realidad. A eso se le llama el camino espiritual. Y ahí hay una gran diferencia. He hecho un poquito de meditación. He hecho un poquito de meditación, sí. Bueno, me ha servido para hacer sabido. Yo creo que me ha servido para poder experimentar en algún momento de mi vida eso que tú has dicho, compasión, esa sensación de no daño, a ningún ser vivo, de no sufrir, no sufrimiento. Eso es. Acércatelo, por favor. Perdona, pero yo creo, vamos, seguro, yo lo he experimentado la no dualidad. Y eso es lo que, bueno, supongo que es en esa búsqueda en la que estoy, o en ese estar, o en ese ser, ¿no? Tú hablas creo entender que tú hablas del ser que ha experimentado la no dualidad. Cuando se llega a la no dualidad, ¿se está siempre en ese estado o es que no sé cómo es? O sea, para mí es una gran incógnita. Ok. Dos aclaraciones pequeñas. La primera, cuando has tenido una experiencia de compasión o de amor, ya es un grado de experiencia de consciencia no dual. Ya es un grado. Dependiendo del nivel de compasión o amor que hayas podido experimentar. Mientras más profundo y grande es, más profundamente en paz estás, menos alterada estás y más cercana estás a la consciencia no dual. Segundo, la práctica de la meditación como método para llegar a esa experiencia requiere tiempo. ¿Por qué? Porque al principio tenemos pequeñas experiencias que pueden durar 1 segundo, o 2 o 3, no tenemos más. A eso le llamamos nosotros experiencia. Ahora llega un momento con el entrenamiento en el que esta experiencia se va haciendo más grande. Y cuando se estabiliza la experiencia, es decir, cuando tú no tienes que esforzarte en utilizar una técnica para tener esa experiencia, ese es el momento en el cual entras en lo que llamamos la realización de la experiencia. Ahí sí que se mantiene sin que haya un sujeto que quiera mantenerlo. Porque fijaos, el ego siempre está buscando objetivos que reproducir. Si yo ahora hablo de la consciencia no dual como un objetivo lindo, precioso e increíble, el ego inmediatamente quiere formular un objeto llamado consciencia no dual al cual quiere poseer, quiere tener. Y el momento en el que ocurre esto, el propio ego contamina el proceso. Por lo tanto, en la pedagogía budista no se está intentando enseñar cómo es el estado no dual, la iluminación, lo que queráis llamar. Intentamos que todo lo que rodea la definición de ello nos lleve a la experiencia de ello sin definirlo. Sé que es un sistema poco occidental, ¿no? Que es todo lo contrario, define el objeto y vete a por él. Pero mirad, suele ser bastante efectivo si queremos llegar a la experiencia, no a perseguir un objetivo. Perseguir un objetivo sigue siendo un anhelo. ¿De quién? Del yo. Luego, hablamos de liberarnos del yo o del ego y buscamos un objetivo. Es contradictorio. Pero eso te da otro ser diferente, ¿no? Te da una experiencia de ser y de la vida, diferente. Es un estado diferente, por supuesto, pero eso no te invalida para poderte comunicar con la gente. En absoluto, en absoluto. Todo lo contrario. Correcto. Hay una mayor viveza de la propia vida. Tiene mayor intensidad entonces la vida. De otra manera, mucho más intensa. Claro. Porque no hay... Sería, pero fijaos, la felicidad solo sería la consecuencia natural de la experiencia. Porque si hacemos de la felicidad el objeto a buscar,
eco, ¿ves? Volvemos otra vez entre el ego y la felicidad. Ok. Es una consecuencia. Igual que la calma o la paz mental es una consecuencia también de esa experiencia. ¿Veis? Entonces, al final, el amor y la compasión acaban siendo una experiencia, una consecuencia de la experiencia, no una colección de un concepto definido por una doctrina. Esto es importante también. Eso es lo que da autenticidad, entonces, al camino. ¿Ok? Perdón, sí. Otra pregunta, y ya con esta hago muchas, okay. Sí, que ha repetido Enrique. La enfermedad, el budismo o un budista ya que ha llegado a un nivel, ¿cómo experimentaría o qué relación con la enfermedad? Sencillamente dolor o desaparecería porque entraría también en la dualidad. Cuerpo yo no habría cuerpo, no sé. ¿Cómo se experimentaría la enfermedad o cómo se abordaría el problema de la enfermedad? A ver, es bastante más complejo de lo que parece. No podemos simplificar y decir, es que un budista, por ejemplo, muy avanzado, no siente dolor. No es real eso, obviamente. Lo que pasa es que siente el dolor como una parte integral de la manifestación de la mente. Entonces, esto cambia completamente el sentido del dolor. No convierte al dolor o la tristeza o el sufrimiento como el enemigo a batir, sino que acaba haciendo de ello también una parte, una manifestación desagradable, por supuesto, de la propia mente. Recordad que no es el dolor y la mente, es otra dualidad. ¿Veis? Muchas personas sufren mucho más el dolor por el rechazo al propio dolor, y eso crea mucho más sufrimiento todavía. Y cuando digo esto no me refiero solo al dolor físico, el dolor mental. Muchas personas ante un conflicto lo rechazan las cosas dolorosas de sí mismas, por ejemplo. Dolor psíquico. Psíquico también, sí. Pero se rechazan a sí mismos, por ejemplo. Y ese rechazo, esa no aceptación de un defecto, de algo que no hacemos bien o de algo que no sentimos de forma adecuada, muchas veces ese rechazo es un problema, es una exacerbación de la dualidad, todavía más fuerte, lo cual crea más dolor. Entonces la cuestión es, aceptemos lo que somos. Somos seres humanos, somos imperfectos, tenemos cualidades, tenemos defectos, y en vez de pelearnos a ver cuántas cualidades y defectos tenemos cada uno, ¿por qué no las aceptamos todos y nos ponemos en un plan de complementariedad? ¿Por qué no compartimos más? Nuevamente, compartir, conectar, compasión, amor y compasión, compartir, nuevamente. Es importante, como veis, ¿eh? No es solo una cuestión teórica, insisto, es una cuestión de práctica. Pero antes también es cierto, hay que aprender, hay que reflexionar sobre estos principios para tenerlos muy, muy claros. Claro. Todo tipo de dolor, primero, para poderlo superar. Esto cualquier terapeuta hoy en día también lo tiene claro, ¿no? Si queremos realmente enfrentarnos a la enfermedad, tenemos que empezar por aceptar que está ahí, está actuando en nosotros. Cuando nosotros aceptamos esto, tenemos parte del asunto ganado. Pero fijaos, ¿lo aceptamos solo porque nos lo dicen? ¿O lo aceptamos porque creemos firmemente en ello, porque hemos reflexionado y hemos meditado y tenido la experiencia de ello? Es muy distinto. Ahora podemos tomar nota de el dolor, debemos aceptarlo, ¿sí? Está muy bien. Pero en la realidad no está bien, porque eso solo es una teoría conceptual. Deberíamos quizás entonces practicar. Y cuando tengamos la experiencia de esa no dualidad de la mente, comprenderemos la naturaleza del dolor y de esa dualidad entre quien lo sufre y el propio dolor. Eso nos ayudaría a aceptarlo desde la experiencia. Cambia entonces la gestión de la enfermedad y del propio dolor. Es un principio de proceso. Por favor. Por puntualizar el concepto, has hablado de la paz, has hablado de la visión de conjunto, más o menos, has hablado de la supresión del ego y también del dolor. Yo me voy a centrar en estos tres detalles. Por ejemplo, empecemos por el ego. Supresión del ego hasta el ego. Es un hecho, todo el mundo habla de él, hay una palabra, ¿no? Supresión hasta dónde, porque yo he llegado al punto de decirle a una persona, te estás pasando de tanto no querer tener ego. Creo que tienes que tener un poco más de
era un problema familiar que tenía. En cuanto a la paz y la felicidad, la gente lo suele confundir bastante. ¿La paz y la? Felicidad. Okay. Algo así como que yo creo que sí es alcanzar la paz de una forma permanente, continua, no así la felicidad, que es un estado más bien de humor. Y además, normalmente la felicidad tiene su razón de ser como pudiera ser la tristeza, y no se puede obviar una y la otra, pero la paz, el sosiego interno, sí que es realmente alcanzable. Y la otra en la que me quería concentrar es cuando dices la no dualidad, estar en la no dualidad. Si esto lo ves más bien en el sentido que he dicho de una visión de conjunto, visión desde arriba, desde un punto de vista despegado de uno mismo y de los objetos a los que tú te refieres como dualidad, ¿no? Uno y lo demás. Es decir, se ve todo como un conjunto despegado. Simplemente por precisar conceptos de los que tú ya más o menos has estado hablando. Bueno, primera aclaración, que además es una aclaración recurrente en muchas personas. El budismo en concreto no está proponiendo la supresión del ego. Para empezar. Hombre, yo puedo suprimir o intentar suprimir algo que tiene existencia independiente. Pero primero habría que saber si el ego tiene existencia independiente para poderlo suprimir. Como esto no se comprende muy bien, a veces se cae, obviamente, entonces en una mala praxis o en una mala aplicación de conceptos budistas. Y hay personas entonces que no es que supriman el ego, es que parece que no lo tengan. Pinchas y no sale gota de sangre, claro. Y esto lo confunden con que yo no tengo ego, yo no me ofendo, ni me enfado, ni soy alegre. Eso suele ser un gran problema, ¿correcto? ¿Sí? Suele ser un gran problema porque no se ha entendido en absoluto qué significa entonces el trabajo del ego o la superación de una impostura. No estamos hablando de la superación de un concepto llamado ego. Si lo hacemos, nos equivocamos. Estamos hablando de la superación de una impostura donde la individualidad interpreta la realidad y a sí mismo de una manera determinada. No estamos suprimiendo la individualidad, sino la impostura que ésta crea en su proyección sobre la realidad y uno mismo. Todo eso requiere también más reflexión y más precisión, pero era solo apuntar en ese sentido. Por eso es por lo que es muy importante entrenar, reflexionar y comprender muy bien los principios budistas, porque a veces cuando leemos un libro o vamos a un curso, ni de lejos es suficiente como para comprender el sentido último de lo que se intenta explicar en ese sentido, más cuando hablamos del ego. Lo resumiría de otra manera. La práctica, por ejemplo, de la meditación o la experiencia de la no dualidad no te convierte en un vegetal completamente ido de la realidad, con visión periférica y que no se altera por nada. Eso es una fantasía o es una deformación y probablemente es una grave equivocación de quien... Más bien un preconcepto de mucha gente. Exacto. No, y me he encontrado con personas que incluso se lo creen. Esto es más grave. Es más grave porque ya no es un preconcepto, es que se lo han creído y entonces te encuentras que están también lanzando una idea completamente errónea sobre lo que es la meditación, la no dualidad o lo que es el budismo. Paz y felicidad distinto. No, la felicidad no es una cuestión solamente... A ver, la alegría no es lo mismo que la felicidad. Yo puedo estar alegre o puedo estar triste, pero la felicidad no es un concepto respecto a mi emoción externalizada en relación entre un sujeto y un objeto, sino que el nivel de felicidad que hace referencia al budismo es lo que uno consigue cuando tiene una experiencia donde ya no hay la lucha entre sujeto y objeto. El budismo lo llamamos la ausencia de sufrimiento y sus causas. Cuando esto ocurre, entonces surge una felicidad natural, que no necesariamente hará que todo el día estés riendo, o triste, pero también depende entonces de cómo la personalidad proyecta en sus relaciones sociales o personales esa experiencia. Pero son cosas distintas. La paz, en todo caso, también no es un objeto, es nuevamente una consecuencia. Cuando no existe un objeto y un sujeto donde... Sí, pero un segundo. No solo la paz interior, puede haber una paz exterior también,
Claro, pero primeramente interior. Si uno no está en paz consigo mismo, ¿cómo va a conseguir que los demás estén en paz? Es imposible, es muy difícil. En cambio, fijaos, la mayoría de los sistemas que buscan la paz lo están buscando en base a conflicto interno, agresividad, egoísmo y egocentrismo. Vaya, y luego hablas de paz. Primero transforma tu mente y con eso empezamos a transformar el sentido de la vida. Esto es una frase muy bonita, pero para hacerlo cuesta muchísimo, porque empezamos por nosotros mismos, pero no nos quedamos en nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta que somos una gran cantidad de seres humanos con un patrón antropológico, cultural y de conocimiento completamente distinto. Por eso cuesta tanto. La no dualidad no es un estado de indiferencia. Es muy importante el asunto. No, yo decía visión periférica, hacia arriba, visión de conjunto. Visión en perspectiva. La no dualidad puede ser una parte de la visión en perspectiva. Ahora, la no dualidad no te excluye de la vida convencional. Significa que mantienes al mismo tiempo que la no dualidad un sentido de la dualidad conectado a esa no dualidad. No es o estoy en la no dualidad o estoy en la dualidad, porque esto también es un sistema binario. Es una trampa. Estamos en la ambivalencia de ambos aspectos, si es que puedo llamarlo así. Ahora es una dialéctica, tengo que expresarme de alguna manera, pero no es ni siquiera ambos aspectos. Es consciencia dinámica en experiencia, interactiva entre los seres humanos y la realidad. Eso es otra cosa, entonces. Insisto, no es indiferencia. Gracias. Bueno, hay una pregunta sobre el dolor. Sobre el dolor, lo primero, un dolor muy fuerte, desde luego no permite concentrar la mente, porque la persona tiene que atender algo que está reclamando ese dolor. Otra cosa es un dolor leve, que mucha gente se lo suprime inmediatamente con una pastilla, y eso es un error gravísimo para mí en muchos aspectos, porque te está avisando. Normalmente hay un dolor patológico, que es el que normalmente los médicos tratan de aliviar, pero el dolor, porque algo está funcionando mal, es un perfecto aviso y es una llamada de atención. No hagas otra cosa, atiende eso que te está doliendo. Por ejemplo, pongo un ejemplo: una persona tiene un esguince, me tomo no sé qué pastilla, un analgésico, ya no lo noto, se pasó, uy, estoy peor, no sé qué pasa, que ni el terapeuta ni nadie me arregla esto. Claro, no estás atendiendo a un dolor que te está exigiendo una rehabilitación con unos pasos que se saben, que se tardan, por ejemplo, 3-5 días. De la otra manera vas a tardar un mes o a lo mejor 2 meses o se te eterniza. Es decir, el dolor es utilísimo, ¿no? Pero claro, en esos momentos no es tanto como poderse dedicar a la concentración meditativa a otro, sino precisamente concentrarse ahí y suprimir en lo posible otros aspectos de la vida para concentrarse en ese dolor que muchas veces es superable haciendo algo. Sí, pero, a ver, también suele ocurrir, y es otro clásico, ¿sí?, que uno piensa que cuando ya tiene capacidad de concentración a través de la meditación, puede coger el tema de la enfermedad o el dolor y tratarlo porque practica la meditación o la concentración. Pero eso sigue siendo un error. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando tú practicas realmente la meditación y te entrenas y poco a poco tienes esta experiencia, la consecuencia de esa experiencia es una mayor habilidad en la gestión del dolor, una mayor inteligencia en la gestión del dolor. Y eso implica lo que tú comentas, es decir, ir a los medios necesarios para poder eliminarlo de forma adecuada, si es que lo tienes a tu alcance. Y luego hay una gestión que es mucho más profunda, y que no es la supresión del dolor, sino la causa del dolor, ir a la causa, ¿no? Y eso entonces significa empezar por el punto que apuntaba antes, empezar a comprender que la enfermedad o el origen más el dolor está ligado a emociones perturbadoras que a su vez están ligadas a cuestiones mucho más profundas y que requieren primero de todo una aceptación de que eso es así. Fijaos, cuando una persona que tiene una enfermedad o tiene dolor no acepta el hecho de estar mal o con dolor, lo primero que hace es intentar suprimir el efecto.
Y de ahí que tengamos entonces una gran cantidad de problemas con efectos secundarios de muchas clases de la medicina tradicional occidental y otras cosas interesadas que ahora no voy a entrar. Entonces hay que empezar por aquí, ¿no? A tener una visión y una aceptación de ese hecho. Luego, la gestión del dolor también, cuando uno quiere suprimir el efecto para que no le moleste, porque piensa que el sufrimiento es algo que debe rechazar, eso mismo provoca una mayor dualización. Si aceptáramos el sufrimiento, insisto, o la enfermedad como una parte, una manifestación de la propia mente, no significa que nos vamos a dejar de tener dolor o que seamos completamente desapegados del dolor. Significará que podremos gestionarlo sin que eso origine mayor sufrimiento por el hecho de que estamos sufriendo, que llega a ser el colmo ya del sufrimiento. ¿Veis? Me deprimo, estoy mal, me duele algo y como me duele algo me deprimo. Y al deprimirme, encima me duele más. Es decir, sumamos que me duele y encima me deprimo. Tremendo. Sería sumar la somatización. También, por supuesto. Pero como veis, el manejo entonces de la mente es muy importante en ese sentido. Y eso es a lo que apunta también el Dharma o el budismo. ¿Alguna pregunta más? Pues te vamos a dar un aplauso. A ver. Yo tengo una más. Hay un detalle. La última, ¿eh? Sí, la última. No, más que nada es simplemente que a veces se confunde la ciencia o la neurociencia con una especie de maquinitas digitales. Y no, precisamente si la meditación es posible, es gracias al magnífico trabajo que hacen las neuronas, que no tienen nada que ver con un computador digital en absoluto. Lo que hacen las neuronas es un trabajo asociativo. Y ese trabajo asociativo es el que permite, por ejemplo, esa visión del pasado, del presente y del futuro de una forma tranquila, serena, lo que permite que tengamos los recuerdos del pasado y proyecciones hacia el futuro, lo que permite todo esto que has dicho de concentración. Es decir, no hay ninguna discrepancia entre lo que es un pensamiento budista y lo que la neurociencia precisamente dice. Más bien afirma que se puede hacer eso, y voy a ser más concreto, se puede meditar precisamente por el detalle de que el área de voluntad área prefrontal, que llama, precisamente controla la atención en el sentido de la puede aceptar o la puede negar, incluso si hay dolor o si hay algo molesto. Lo que no puede hacer, por ejemplo, el área de atención es aquellos traumas que vienen o están grabados en memoria permanente, como son las amígdalas, no los puede suprimir, porque hay un circuito que directamente transmite, el circuito del bus transmite directamente hacia la atención diciendo, estoy aquí, a ver si me atiendes. Así, pero la voluntad puede llegar o aceptar la atención, de modo que precisamente el que pueda existir la meditación se debe a que las áreas funcionales sí que pueden trabajar, conociendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, no se pueden olvidar los traumas. Los traumas son para toda la vida, se graban en memoria permanente. Sí se pueden, en cambio, superarles, negarles la atención y no pensar en ellos. Si no tiene remedio, pensemos en otra cosa, hagamos otra cosa. Eso sí se puede hacer. Y precisamente la meditación es el camino. Aclaración. La teoría cartesiana o mecanicista o el epifenomenalismo de la mente, donde el cerebro prima sobre el concepto de la identidad, del yo, los fenómenos. Un segundo. Todo lo que la neurociencia hasta ahora ha podido demostrar es que no sabe exactamente dónde está la identidad, el yo o el observador, hasta ahora. Y eso demuestra entonces un fenómeno muy interesante, y es, no se trata de considerar que todo deriva del cerebro, o no se trata tampoco de derivar que existe algo independiente del cerebro. Quizás es otro nuevo sofisma, una nueva polarización entre una visión cartesiana y materialista o una visión científica, llámala como quieras. Particularmente, lo que sí coinciden todos los neurocientíficos en este sentido es en la plasticidad cerebral y cómo las neuronas y las conexiones sinápticas de las mismas y los elementos neuroquímicos que estas conexiones sinápticas están generando pueden producir en las emociones y el pensamiento en ambos sentidos, es decir, de lo
de lo mecánico material hacia la emoción y de la emoción hacia la plasticidad también del propio cerebro. De tal manera que se dan cuenta muchos estudios que las emociones o pensamientos en distintas áreas generan nuevas conexiones neuronales, sinápticas y demás, que a su vez también generan una serie de elementos neuroquímicos que afectan a las emociones. Es interesantísimo, está muy bien. La cuestión es que efectivamente coincide la visión del budismo con la visión de la neurociencia hasta ahora, y eso es una buena noticia. Buena noticia hasta aquí. Ahora que nos hemos alegrado todos, ¿qué tal si practicamos la consciencia no dual? Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres concluir en un minuto? ¿Hacer alguna conclusión o hemos tenido bastante? Lo que tú quieras. Una conclusión de todo esto. Es difícil. Solamente unas breves palabras, ¿sí? Intentemos de forma genuina ser. Dejemos por fin de querer tener. No nos enganchemos tanto a tener y busquemos más ser. E intentemos proyectar la compasión, la relación real de corazón entre los seres humanos, que creo que eso tiene un valor incalculable. Eso no tiene precio. No es una conclusión, son unas palabras más. Gracias. Muchas gracias.